¿Es el derecho un factor de cambio social? Cristina Hermida. La cuestión de si el derecho es o no un factor de cambio social está íntimamente vinculada con el tema de las funciones que cumple el derecho, pero antes de aclarar esto, decimos que la sociología del derecho es la ciencia que dilucida la cuestión en torno a la función que ha cumplido o ha de cumplir el derecho, se ocupa del problema del derecho como un hecho social. Además, se pregunta por las interconexiones entre el derecho y la sociedad, informándonos de si el derecho válido es o no eficaz. Partiendo de que el derecho objetivo se mueve en el plano dialéctico del deber ser, o sea, su validez, y del ser, es decir, su eficacia, y siguiendo a Núñez en Cabo, que dice que la ineficiencia de una norma válida puede provenir de su falta de legitimidad y del carácter retórico de algunas normas por su inadecuación con el orden jurídico que las hace aparecer como desfasadas o por sus mandatos o provisiones superan lo que Diez Picasso denomina coordenadas de obedecibilidad. Lo que está fuera de duda es que el derecho es un producto social, es facto oritur ius. Esto es, el derecho nace del hecho social, del grupo social. Por lo que dice Gumplot, cada esfera social tiene a reconstruir la posición que ha alcanzado en sus confrontaciones con otras, bajo la forma de derecho. Por lo que la interrelación es permanente y continua, generándose una relación de homogeneización entre sociedad y derecho. Por otro lado, la función principal que cumple el derecho, por su propia derivación social, es la función de organización del grupo. De este modo, un ordenamiento jurídico decaerá y perderá su eficacia, es decir, su funcionabilidad y con ello su validez, si no logra implantar una mínima organización. A lo que añade que Domingo Labarca dice que el derecho es la ley que impone el vencedor a los vencidos en contienda que día a día tiene lugar en la vida social. Fijar las reglas que deben ser observadas para que una sociedad determinada pueda llevar adelante su cometido. Las funciones que cumple el derecho para que existan esta relación de homogeneización entre sociedad y derecho son las siguientes. La función de organización social del derecho. Corresponde con la labor de orientación social que el derecho ha de cumplir, así como la organización de la sociedad se consigue a que el derecho no es simplemente una regla, sino que sirve de orientación general de la conducta a través de la influencia ejercida recíprocamente por los miembros del grupo, midiéndolos más o menos tipificados, coordinados o coordinables. La función del tratamiento de conflictos declarados. Aquí, Ferrari dice, el derecho puede ser utilizado tanto para dar lugar a conflictos como para resolverlos, pues es verificar que a través del derecho se proponen o se imponen modelos de comportamiento respecto a los que los contendientes se relacionan en cada caso en la evolución de la relación conflictual. Función de legitimación del poder. Esta es la más importante en el derecho. Esta función resalta el hecho de que todos los sujetos que disponen de capacidad de decisión o que desean ampliar pueden hacer uso del derecho para conseguir el consenso sobre las decisiones que asumen o deben de asumir. Las funciones del derecho se podrían considerar como inherentes a la estructura interna del mismo, de tal modo que resultan imposible un derecho ajeno a las mismas. En primer lugar, es absurdo un derecho orientativo, pues el derecho se compone de reglas dirigidas más o menos directamente a orientar comportamientos. En segundo lugar, resulta contradictorio pensar en un derecho que no se ocupa de la regularización y gestión de conflictos declarados, pues el derecho actúa siempre ofreciendo pautas y criterios para la regularización y solución de los conflictos. En tercer lugar, el derecho en ningún caso puede utilizarse de modo alegativo y menos de manera deslegitimadora de las decisiones del sujeto que la invoca.
Por lo tanto, las funciones forman parte de la propia razón de ser del derecho y no pueden utilizarse de modo diferente o incluso opuesto, por lo que esto no ocurre con las instituciones del derecho, puesto que a partir de ellas se pueden lograr objetivos incompatibles entre sí. Además, el derecho puede utilizarse en una dirección integradora o en una línea desintegradora. Elías Díez dice, el derecho como sistema de organización de un grupo engloba dentro de sí las siguientes vertientes. El sistema de control, es decir, controla el cambio, y el de integración social, que integra en las diferentes transformaciones. B. Sistema de información, informa sobre las claves de transición. Y, por último, el de seguridad. Este se refiere a la seguridad ante lo novedoso o lo nuevo. A continuación examinaremos cada una de ellas. El derecho como sistema de control social se refiere a medios y procedimientos que el derecho utiliza o expresa para el intento de adopción de comportamientos regalados. El control social debe entenderse como el establecimiento de pautas, normas, instituciones buscando cierta uniformidad en los comportamientos. La expresión control social se refiere a dos conceptos clásicos. Por una parte, el concepto más usual es el de orden social. El derecho dirige los comportamientos humanos hacia finalidades generales de orden, esto es, de integración tendencialmente no conflictual. En esta acepción puede decirse que el control proviene esencialmente de una dirección desde quien tiene mayor hacia quien tiene menor poder. El segundo concepto resulta más amplio y general, comprendiendo todos los modos y medios mediante los cuales las personas y los grupos se influyen recíprocamente. Este segundo sentido es el de la posibilidad de entender que el control puede ser ejercido de forma persuasiva en aras de conseguir fines distintos. El derecho como sistema de integración social. Se trata de incorporar a las personas a uno u otro modelo de organización social. La integración puede ser con libertad y con discrepancias en el sistema democrático y sin libertad y sin discrepancias en el sistema no democrático. Por consiguiente, no toda integración y toda socialización deberían entenderse negativamente, por lo que resulta necesaria una concepción del derecho y de la democracia crítica con respecto a otras opciones, pero también autocrítica respecto de sí misma. El derecho como sistema de información. Ortega y Gasset dicen, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, por lo cual es importante que exista un lenguaje claro en las palabras de la ley para que se comprenda. Hay que tener en cuenta que el derecho, como cualquier sistema de información, tiene ciertas deficiencias queridas o no queridas de ocultación que han llevado a poder hablar del discurso ausente del derecho. El derecho en un sistema de seguridad. Aunque todo sistema jurídico o de legalidad proporciona seguridad, no toda legalidad produce la misma seguridad ni el mismo grado de seguridad. Si el derecho cumple una función de organización, es precisamente para crear seguridad. El derecho como sistema de seguridad se refiere a dos zonas. La primera, la seguridad como certeza formal, como estabilidad. Y la segunda, la seguridad en cuanto al aseguramiento de los contenidos, es decir, derechos, libertades, necesidades y valores. El derecho puede contribuir al cambio social con base en 6 puntos fundamentales que a continuación se describen. 1. En la medida en que se regulen jurídicamente los valores que hay en la sociedad, se puede decir que el derecho es ya factor de cambio social. El sello jurídico convierte las relaciones sociales en relaciones legales, aportando estabilidad, certeza, seguridad, garantías, etc. Sin la legalidad existe tan solo provisionalidad, por lo que el derecho vendría a consolidar el cambio social. 2. El cambio cuantitativo cuando se produce el efecto multiplicador, efectos, comportamientos, relaciones jurídicas, etc., que se producen en el cuerpo social cuando algo se legaliza. La legalidad produce efectividad. En este caso, el derecho funcionaría como trampolín para el cambio social. Una parte deriva de la sociedad y la otra del propio derecho. 3. A partir del poder legislativo y el poder ejecutivo. La mediación de las instituciones jurídico-políticas o legislativas
y, en concreto, el trabajo de los juristas que integran el Parlamento es importante para el cambio social. La labor de depurar, seleccionar y coordinar la soberanía popular constituye una labor importante para el Parlamento. 4. En el trabajo del jurista. El jurista, en su condición de científico del derecho, ha de determinar la realidad jurídica. Se encuentra, por tanto, obligado a comprenderla, no tanto como realidad estática, sino dinámica. El trabajo de los juristas puede contribuir al cambio social mediante un lenguaje más depurado, más preciso y más claro. 5. En posiciones teóricas del derecho. La teoría del derecho y la filosofía del derecho, moral y política pueden contribuir y ayudar a que se produzca el cambio social, debido a que se ocupan de los modos de entender, interpretar y valorar críticamente, así como pueden llegar a contribuir para cambiar normas, conceptos e instituciones. 6. Recalcan la importancia del trabajo de los operadores jurídicos. En la interpretación, aplicación y realización del derecho, los jueces pueden contribuir al cambio social al no realizar una labor mecánica de las leyes vigentes, independientemente del contenido de estas. Objetivos que se buscan para la aplicación de normas. El juez debe tener una perspectiva de la totalidad jurídica. Al interpretar y aplicar la norma, debe saber que se inscribe en un sistema jurídico y que aquella puede aplicarse de manera diferente según el sistema jurídico y su totalidad. Producir el derecho a través de un contexto histórico-social. Un juez con sensibilidad histórico-social tendrá una capacidad superior para producir determinaciones jurídicas tendentes al cambio social. La función judicial se orienta siempre hacia uno de estos dos modelos. Sistemas no democráticos, que recorta libertades, derechos y resta participación en decisiones. Sistemas democráticos, que impulsa el cambio social y busca un mayor progreso, libertad, igualdad, etc. En conclusión, aunque el derecho sí puede contribuir a acelerar un proceso de transformación social, no puede por sí solo constituir un factor capaz de generar un cambio social lo suficientemente profundo como para lograr establecer modos de coexistencia en los cuales el hombre consiga el total desenvolvimiento de su potencialidad. Del mismo modo, tampoco se puede ser responsable del derecho del estancamiento de una determinada sociedad, porque según D.A. Labarca, las formas jurídicas que una sociedad se da son modificables, mas ello depende de factores que están más allá de la realidad jurídica propiamente dicha.